Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Hemos iniciado este libro tan maravilloso, tan interesante, que nos invita a reflexionar y a entrar sobre todo en este camino de la teología de los libros históricos, como nosotros le conocemos. Pero no nos olvidemos que siempre la Biblia lo que nos transmite no es una cuestión cronológica o una cuestión histórica, así tal cual nosotros podemos entender, según una definición griega, ¿verdad?, de Heródoto, ¿verdad?, en la historia como sucesos en un sentido cronológico de los hechos, de lo que va sucediendo, sino que aquí nosotros nos encontramos primero con un libro que es de un pensamiento oriental y por lo tanto a través de la historia o de los sucesos no decimos que no hayan sucedido, sino que en estos sucesos encontramos la acción de Dios y por lo tanto la preocupación del autor sagrado es traernos de una manera pedagógica una enseñanza. Aquí su preocupación no es contarte los hechos, etcétera, etcétera. No. A ver, otra cosa, y te la vamos a ver, Avego peango es como paradigma ya, paradigmas ese modelo. O sea, anderes ella va ella va pejues pea oiko va cuen va palo ya po va cue entonces co anga ne atoinde no ya inde de upeyare ya po ana ¿entienden? Pero no como una imitación así tal cual de lo que él hizo. Por ejemplo, Sansón o Joyu capantero de ande ya po ana no. Entonces, aquí entonces hay que ir mirando y hay que hacer lo que se llama la exégesis, entender va peña en su hueve la imagina a través de los signos, de los gestos, es decir, de la semiología peajera, la aranduca active ñandeya edamo. Entonces, upe oyapoajina o peñandeya ella, la aranduca active pela ñandeña m, a la semiología hice de los símbolos, de los signos, cómo se manifiesta algo y qué es lo que están representando estos símbolos, estos signos, a la semiología. Entonces, upe algo importante en la mía lleva porque está con la pecha ante ya raja pero leja y teja hoy moa upeya porque dice la Biblia entonces upea va inde doy cuayamba entiende upea inde doy cuayamba. Entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser también muy sencillos como las palomas, como dice el Evangelio, para poder entender hañamaña peña en su bube va peñan de yaraje y señan de Vamos a seguir mirando sobre el contexto, decíamos nosotros, histórico. Nosotros decíamos que
con la pérdida de Jerusalén, del templo y el exilio a Babilonia. Viendo por ahí. Jerusalén entonces fue incendiada, ¿entienden? Y el templo también fue destruido. Estamos en el 586 a.C. Estas cuestiones son cuestiones históricas. Se dan cuenta que no son también cuestiones inventadas. Porque algunos oímos a la ñande, la ñañe punoña interpretada ya por la ñande exégesis, ya por ciertas cosas, entonces penda peguero viejo y la Biblia, y algunos, vea protestante, algunos ve llegó a saber la mensaje oruca según a protestante cueras ahí demba y chaguamba y la herea dendero viejo y la Biblia y la herea. Ay, con la ignorancia supina te dice el profesor. Bueno, entonces fíjense, queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Cómo leer, peinen su tenemos que leer la Biblia, pero desde su contexto histórico. Porque aquí hay un libro muy importante, este libro es muy delicado, y de ahí yo también quiero decirles, ¿verdad? Porque algunos pues les critican y dicen en el aspecto histórico de una comunidad, de una iglesia, que antes en sus restricciones y en sus normativas decían, bueno, atención con la lectura de la Biblia. Y hasta hoy yo lo diría personalmente, y yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Entonces, no piensen que la iglesia nunca quiso que se lea la Biblia. Entre las cosas. Yo, como doctor de Biblia, como estudioso de la Biblia, más de 30 años que estoy con esto, yo digo que la Biblia para leer, nosotros tenemos que estudiar. Porque tenemos que conocer mucho de las ciencias auxiliares para poder interpretar la Biblia. Con cualquier brochuco o ya o leer de Joñe Punuma y entender y te dice cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces por eso que es importante, ¿verdad? Entender cuál es el camino para poder interpretar. No podemos nosotros lanzarnos nomás con un fanatismo, pensando que con eso nosotros sabemos porque leemos e interpretamos así literalmente. Entonces, mucha atención. Vamos a seguir reflexionando sobre esto porque es muy importante para nuestro camino espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Existen varios países cuyo jefe de Estado es también líder de una comunidad religiosa. Por ejemplo, la reina Isabel II de Reino Unido es la máxima dirigente de la Iglesia Anglicana, y la reina Margarita II de Dinamarca es la cabeza de la Iglesia Evangélica Luterana de este país. Dentro del mundo católico, quizá el Vaticano sea el caso más famoso, pero no el único. Aparte del Papa, existe otro mandatario con un título eclesiástico en este pequeño país en la frontera entre España y Francia. Hablamos del Principado de Andorra. Aquí, el presidente de la República de Francia comparte la jefatura de Estado con el obispo de Urgell, una diócesis española. El obispo de Urgell, ¿no? es copríncipe de Andorra también, pero ya desde el inicio, y este título se ha ido manteniendo durante los años, lo que ha hecho que nuestro país llegue a ser independiente en la actualidad. Seguramente si uno de los señores de Andorra en la época hubiese sido un señor feudal, pues nuestro país difícilmente hubiese existido. El origen de la figura de los copríncipes se remonta al siglo XI, cuando se repartió el territorio de Andorra entre dos vasallos del conde de Urgell, el obispo de Urgell y el conde de Caboet. Los dominios de este último acabaron pasando finalmente a Francia. El papel de los copríncipes actuales, Emmanuel Macron y Joan-Enric Vives, es bastante simbólico. Principalmente sancionan las leyes, para lo que basta con la firma de cualquiera de los dos. La relación de Andorra con la Iglesia Católica también se deja ver en sus divisiones administrativas. Son 7 y reciben el nombre de parroquias, porque cada una está ligada a una iglesia. Actualmente sus gobernantes son seglares y reciben el nombre de cónsules. Un 90,2% de los andorranos profesa la fe cristiana. Aunque este porcentaje está en retroceso desde el año 2000, es mucho mayor que en tantos otros países, lo que no significa que Andorra sea un estado confesional. Es un país laico en principio, pero evidentemente nuestra cultura es cristiana y la verdad, incluso pues en la educación tenemos diferentes sistemas educativos, ya sea el español, el francés, y también hay un sistema educativo confesional, ¿no? Y todos, hay que decirlo, son gratuitos, es decir, la gente puede elegir su sistema educativo que le parezca más conveniente.
Con una altura promedio de 1.996 metros y una temperatura media mínima anual de 2 grados bajo cero, las labores agrícolas pueden ser complicadas en este pequeño país. Por eso, el Principado de Andorra ha confiado históricamente en la diplomacia para conservar su independencia y prosperidad. Un pequeño país siempre necesita de alguien, ¿no?, para que sea escuchado, menos en la actualidad, donde tenemos también presencia en estamentos internacionales, pero antiguamente es verdad que tener una figura así, tanto de la Iglesia como por parte del gobierno francés, pues siempre ha ayudado a que Andorra pueda salir de situaciones muy complejas. Andorra ha aprovechado sus frecuentes nevadas, ideales para practicar esquí, y su comercio con bajos impuestos para convertirse en un destino turístico ideal. Pero aunque los tiempos cambian, los andorranos conservan su estrecha relación con la Iglesia Católica, unos orígenes de los que están muy orgullosos. El Papa se reunió con el Dicasterio Vaticano que se ocupa de los religiosos. Su cardenal prefecto le explicó las cuestiones que están abordando en estos días de reunión plenaria. E per questo vogliamo ringraziarla. Francisco les dijo que la misión de este dicasterio es discernir y acompañar a los institutos religiosos, especialmente cuando se presentan situaciones delicadas. En esos casos, una primera prueba de que una congregación o un nuevo instituto viene de Dios es si colabora con el obispo y participa en la vida de la Iglesia. El Papa les pidió que estudien en los casos delicados el papel del fundador para que no sea autorreferencial, que vean cómo buscan nuevas vocaciones y cómo las preparan y cómo se vive la autoridad en este instituto. La attenzione a come si esercita il servizio dell'autorità, con particolare riguardo alla separazione tra foro interno e foro esterno, tema che a me preoccupa tanto, alla durata dei mandati e all'accumulo dei poteri. Igual que pide a estas comunidades que colaboren con el obispo, también pidió a los obispos que acepten la colaboración de los religiosos. El papel de las religiosas y los religiosos es decisivo en el día a día de la Iglesia. Ya sean de vida activa o contemplativa, su testimonio, su trabajo y su oración son para millones de personas una manifestación concreta de la bondad de Dios hacia cada uno. El Día de la Virgen de Guadalupe fue una fiesta muy sentida. Este año no se celebró la misa por motivos litúrgicos porque el Domingo de Adviento tiene preferencia sobre otras fiestas. Sin embargo, eso no impidió a los latinoamericanos desplazarse hasta el Vaticano para festejar. Incluso vino un grupo de mariachis. Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Había mexicanos, peruanos, guatemaltecos y nicaragüenses. Todos acudieron a la plaza de San Pedro para rezar el rosario y estar con el Papa, que se asomó puntualmente a la ventana de los apartamentos pontificios y habló en español a los peregrinos. Lo felicito. Felicito a ustedes que con este gesto se han unido a quienes desde Alaska hasta la Patagonia festejan a Santa María de Guadalupe. El Papa dijo que la historia de Guadalupe es un ejemplo de cómo la Virgen puede unir a todo un pueblo. Por eso Francisco invitó a una nueva conversión en toda América Latina. Dios, que es comunión, animará a la conversión y la renovación de la Iglesia y de la sociedad que tanto necesitamos en las Américas. La situación de tantos países americanos es muy triste y también necesitamos en el mundo. El Papa pidió además empezar a preparar el 500 aniversario de las apariciones, que será en el año 2031. Tras despedirse de los presentes, la fiesta continuó en la plaza de San Pedro, a golpe de guitarra, bailes y mucha devoción a la Morenita. Del cielo. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas.
todos los domingos, ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y nosotros estamos reflexionando este libro de los jueces. Estamos iniciando en realidad como una gran introducción y ahora estamos mirando el contexto histórico. Con Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Entonces tenemos que tener como trasfondo sobre todo el hecho de la destrucción del templo de Jerusalén. Historia que Nabucodonosor, 586. Estamos en enero del 586, cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén con todo el ejército. Pero recuerden que ellos sitian Jerusalén 1 año y 6 meses. En el 86, el 19 de julio, viendo por aquí, del 586, es que Nabucodonosor entra a Jerusalén. Destruye. Por algún lugar hicieron algún agujero donde defende a los soldados fuera de los que estaban o se descuidaron, hicieron un boquete en los muros de Jerusalén, porque acá llegó ¿cómo vamos a entrar? Porque era una ciudad muy fuerte, ¿verdad? Era una ciudad bien amurallada, Jerusalén. Era imposible entrar en Jerusalén, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿verdad? Pero peor es Copaitegue. Hasta agua tenía, ¿verdad? El arroyito famoso, ¿verdad? Que está ahí. El Gijón, ¿verdad? Que está ahí. Es muy interesante. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando después de 1 año y 6 meses, Nabucodonosor, que viene de Babilonia con todo su ejército, desde el famoso Monte Scopus, así se llama, Monte Scopus, desde esa parte, ¿verdad? Entonces ellos miran, es un monte que está, sobre todo los romanos, eso sobre todo para el 70 también, ¿verdad? También la misma cosa, ¿verdad? Pero ese es un monte que está mucho más alto. Y luego también el que está un poquitito más adelante y más cercano, incluso el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está enfrente misma a la ciudad. Está el valle, ¿verdad? Del valle, o mejor dicho, no sé cómo llamarlo, sí, del arroyito, ¿verdad? Del Cedrón. Está el Cedrón, y eso entonces baja al Monte de los Olivos, baja, ¿verdad? Del Monte Sión, digamos, o sea, de Jerusalén, baja ya en el fondo, entonces frente a frente a las montañas, y un poquitito más alto luego. Cuando ahí te bebe la Yajano ya visita y usted iré, porque ahí está una parte que se llama la vista panorámica de Jerusalén, una cosa de rechupete, hermosa, ¿verdad? Entonces se ve toda la ciudad antigua de Jerusalén, la ciudad amurallada, ¿verdad? Desde ahí se ve todo. Y entonces, evidentemente que el ejército enemigo no puede entrar en la ciudad, queda desde afuera, pero está observando y está mirando a ver qué pasa adentro, más o menos de la altura de donde puede. Pero tampoco no puede llegar mucho porque también toda la muralla está también guarnecida por los soldados, por los defensores de la ciudad, todo esto. O sea, son cosas muy interesantes que tenemos que mirar y tenemos que entender. Pero cuando Nabucodonosor en el 586 llega a hacer el boquete, entra, y después de ahí entonces, una vez que entra, comienza la pelea, la lucha, conquistan Jerusalén el 19 de julio del 586. En realidad desde enero del 587, 1 año, todo el 87 pasa, todo el 86 hasta el 19 de julio, entonces, y ahí se conquista Jerusalén. Pero claro, entraron con tanta rabia, imagínense lo que era para un ejército que venía. ¿De dónde venía ese ejército? Venía de Babilonia, Monburguillo. Y entonces, estos que le ponen obstáculos, barreras, ¿verdad? Y entonces, aquí están esperando y luchando y dicen, bueno, tenemos que conquistar. Y hasta que llegan a conquistar, y entonces entran con saña, con destrucción. Si ustedes quieren mirar un poquitito más también sobre toda esta cuestión histórica de lo que sucedió verdaderamente con la conquista, ¿verdad? Podemos mirar incluso desde los salmos, podemos leer. El salmo que nosotros tenemos, el Salmo 79, por ejemplo. Lean un poco después con calma. Yo solo una partecita les voy a leer, más o menos para que entiendan todo lo que sucedió. Porque aquí es la lamentación del pueblo por la suerte de Jerusalén.
Y esto te está hablando en ese momento en que Jerusalén es conquistada. Este salmo, ¿verdad? Entonces, fíjense y entiendan un poco lo que te está diciendo el autor sagrado, lo que el salmista está llorando y está describiendo. Señor, los paganos invadieron tu herencia. Señor, Nabucodonosor, Babilonia, los paganos invadieron tu herencia, es decir, entraron en la ciudad santa, la herencia. Jerusalén pues era la ciudad inexpugnable, ¿verdad? La ciudad santa, la ciudad donde estaba el templo, donde estaba Dios, donde Dios había puesto su morada. Imagínense, han invadido tu herencia. Ciertamente que este salmo se está escribiendo mucho después de esa destrucción, porque hoy Yarirema, profanaron tu templo santo, ¿viste? Profanaron tu templo santo. Se dan cuenta que tenemos que mirar siempre dentro de un contexto histórico. Un poco de historia en ese tiempo no podemos interpretar la Biblia. La Biblia. Y para eso vamos a estudiar muchas ciencias auxiliares. Anila Yayapoe al estilo protestante, Yaya errantes Ayale. Landere le Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu templo. De Isai, papi, Oingo, Apea, Fulano, Oyo, Pepea, Yapopea, la templo, de Isai, la Biblia, oye, Inde, Anik, Joe, profanada, el templo. ¿Qué cosa te dice? ¿Qué cosa? Anindo y Cuaimba, ¿entienden? Son cosas. La ignorancia supina, ella que madre dice profesor allá. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y este salmo, por ejemplo, te describe: hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Y así sigue este poema que habla de una realidad, de lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Se dan cuenta que la Biblia se lee dentro de la Biblia y la Biblia siempre está relacionada a momentos históricos, es decir, contextos históricos muy importantes que ellos lo describen de una manera con la mirada de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro como siempre. Y hoy leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 45, 6c, 8, luego 18, que va del 21b al 26. Brote de salvación. Idea central, leitmotiv, que hoy la palabra del Señor nos presenta. Yo soy el Señor y no hay otro. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilen el rocío, nubes, derramen la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios, el que modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor desde el libro de Isaías, capítulo 45. Yo soy el Señor, el creador del cielo, de la tierra, el creador de la luz y de la oscuridad, los opuestos. Pero sobre todo, queridos hermanos, lo más lindo es que el Señor nos llama a ser agradecidos, a mirar, a entender, porque Él mismo se hace presente en medio de nosotros. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que comprometer con el Señor para hacer un camino de santidad. En síntesis, Upea dice, de Yara, Hetamba ome ñande. Apeo me haisha ñande, ñande ko anya, ya entero ete lleva, ya yeputa soy miana, hija ya pope oyerurea ñande. Esto es lo que, queridos hermanos, ahora en este tiempo de Adviento estamos procurando hacer día a día, esforzándonos, procurando responder a lo que el Señor nos regala también de cierta manera. Porque todo lo que el Señor pone en nuestras manos sirve para nuestro camino de salvación. Y sobre todo que tengamos la fuerza de voluntad para hacer el camino del bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años,
deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos
hablando nosotros de este libro magnífico, maravilloso libro de los jueces. Estamos haciendo nuestro caminar, ahora estamos haciendo la parte introductiva, ¿verdad? Queremos conocer bien hacia dónde está apuntando este libro de los jueces, va para la teología, va para la situación, va para el contexto histórico, aunque te teníamos desde el capítulo 70, perdón, desde el Salmo también que describe, y hay más, no pensemos que es solamente eso, ¿verdad? Porque siempre el autor sagrado tiene en cuenta aquello que sucedió en la vida del pueblo. Y recordemos, cuando hicimos nuestro estudio bíblico al inicio, nosotros decíamos, principalmente nosotros decíamos que cuando recordamos y leemos la Biblia, nosotros estamos recordando los hechos fundamentales en la vida de este pueblo, de esta comunidad, de esta iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos habían sufrido, pero así tremendamente, que les marcó la vida? Y justamente fue el exilio. 586, lo que estábamos nosotros ahora recordando. Y por eso decimos, como contexto histórico, es decir, como trasfondo de todos estos escritos, con la pérdida de Jerusalén. Váyase la pérdida de Jerusalén. Jerusalén que es invadida. Jerusalén que es tomada por Nabucodonosor. A ese hecho específico. Upeala inen su bien. Upeande inen de imo ainde. En ningún momento. Porque es otra mentalidad y es otra manera, ¿verdad?, de redacción. Tenemos que entrar en la cultura oriental. Y ande como muchas veces ya la Biblia haya aplicada de una manera occidental, como nosotros pensamos, como nosotros interpretamos hoy, sin ubicarnos también. Ya hay que harango pe y pirebe ya es hay que harango pe y pirebe. Quiere decir entrar en su realidad. Vos tenés que ubicarte en aquel tiempo, o sea, tenés que procurar ubicarte en el 586 a.C. ¿Cómo yo, que estoy en el 2021, me voy a ubicar en el 586 a.C., cuando Jerusalén, el 19 de julio, es invadida por los paganos, o sea, por Nabucodonosor, por Babilonia? Entonces, así lento y nalandendere y cuaño, porque entonces nosotros queremos traer nuestra realidad de hoy, de lo que vivimos hoy, y aplicarlo a la realidad del 586 a.C., que es una cosa, pero entonces absurda, como yo le suelo decir, era lo que me repetía el profesor, una ignorancia supina. Qué bárbaro, se acapete, ignorancia supina, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender la pérdida de Jerusalén, la pérdida del templo. El templo, entonces, aquí, que es destruido, ¿verdad? Y el templo era el centro de la espiritualidad, ¿entienden? Es lo que ellos consideraban aquí, ese lugar donde Dios se ha de manifestar, donde Dios se ha de revelar, donde Dios se ha de mostrar a la humanidad dentro de esta historia de salvación. Es muy interesante. Esta es una historia de salvación. En otras ocasiones hemos hablado desde el aspecto, ¿verdad?, de la introducción a la Biblia, lo que von Rad escribe y lo que von Rad piensa. Este es un gran autor alemán, un gran pensador, ¿verdad?, que fue marcando hitos en el estudio bíblico, en los descubrimientos, ¿verdad? Él le dio el nombre de historia de la salvación. Ciertamente que hoy también le podemos cambiar, mirar de otra manera, pero es muy válida, ¿verdad?, porque nos puede ayudar de una manera ciertamente un poco tradicional, ¿verdad?, de los estudios iniciales, 1960, etcétera, cuando se comienza a fortalecer mucho más después del Vaticano II, ¿verdad? Pero son cosas muy interesantes que a nosotros nos tiene que abrir la mente y nos tiene que abrir la capacidad de reflexión. Porque ya dijimos, y vuelvo a insistir y vuelvo a subrayar, la Biblia es un libro pedagógico. Al libro pedagógico dice Andeina Paidos, como ese niño que es conducido por el Jodos. El Jodos es el camino. El niño que es conducido por el camino. Hañandeca upejina. Pemitansha lleva. Ñandeña y coteme. Petei. Oñe prende a veñan de pores hañande güero guatá lleva hañanderaja. Ese es el estudio bíblico. Apea con la yaya posea inagoabe.
Yo sé que no es siempre fácil, ¿verdad? Pero tenemos que procurar dar estos pasos importantes para entender lo que significa este camino de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, pérdida de Jerusalén, destrucción del templo, y el otro es el exilio de Babilonia. Es decir, el exilio significa oñemosembajicuay pejetán, oyerajapajicuay mo oyerajapajicuay, oyerajapajicuay Babilonia. Y justamente iba Nabucodonosor cuando entra el castigo mayor. Incluso recuerden que los babilonios, cómo le castigaban a los reyes y a los que se ponían en contra. Les sacaban el ojo, les ombocapubes esa. Imagínense, le dejaban ciego. Así vos ya nunca más vas a pelear con nadie, nunca más te vas a poner contra nadie. Nembojesa, tú, allévame. Otros, por ejemplo, que vamos a leer también nosotros aquí en el capítulo 1 justamente del libro de los jueces. Hemos leído ya, ¿se acuerdan? Que a los enemigos ellos les sacaban, ¿se acuerdan? El pulgar, sobre todo el derecho, pero normalmente también los dos les sacaban, ¿verdad? Y del pie también, los dedos gordos ya dicen. Muchas veces no entendéis. ¿Por qué será que le sacan esos dedos? Porque sin este dedo nosotros no podemos agarrar la espada, por ejemplo. Ella a mí veía la espada y nos ama. Diga tú ella, ni que se me bendiga ella por mí. 4 necuas ella por mí, no puede. Viste que este es elemental y fundamental. Entonces acabo pillado, entonces, oye, que te digo la igual, diga tú moñona y no. Qué interesante, ya, acá. Mira los asirios, mira, sanguinarios eran los asirios. ¿Y por qué los dedos gordos de tu pie? Porque upene cuanre ahí de tu pie, dica tú y edipara. Porque ese es el que te da el equilibrio, había sido cuando caminas. Bueno, y así muchas otras cositas muy interesantes. Me aprendían a en Varella. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandillarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, Ñandillarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandillarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandillarañe. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual
deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno, cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo y ven a jugar. Ven conmigo a jugar. Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno, cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo y ven a jugar. Ven conmigo a jugar. Tú sabes que soy pequeño, que no tengo
sin juguetes, baja niño Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando aquí desde el libro de los jueces. El libro de los jueces que significa para nosotros muchísimo, ¿verdad? Porque detrás de todo esto vamos aprendiendo un poco de historia, pero historia también en el sentido concreto de lo que pudo haber sucedido. Pero no porque tomamos la Biblia así al pie de la letra, al estilo protestante, ni que no ponen de sino que peñen su huevoía. La historia que es mucho más amplia, pero aquí nosotros tenemos simplemente una tradición. Recordemos que es una tradición de una comunidad que reflexiona desde dónde, desde Dios. Es nuestra definición de la Biblia. Agüero mandó a llevar, ñande mandó a mi hanguaisha, jaupea, yarecope, ñande a puto, me jaupe, bebé, ñande y captuya, ya puede ir, peñande, ñañamindu, ua, es decir, nuestra reflexión. La Biblia contiene la experiencia nuestra del hombre, de lo que le pasa en la historia, opea con el contexto histórico, pero desde ahí comienza a reflexionar como una acción del querer de Dios, es decir, cómo Dios actúa en nuestra vida. Vaya ñande yara, peñande yara, o peñande aputepe hamba eisa pañande, yaheshaba peñandere kobe, vaya pañande yaheshaba peñande yayapoara. Desde ahí entonces darle el sentido a todo nuestro caminar, en nuestra historia de salvación. Entonces aquí por eso estamos hablando de tres elementos importantes. Primero decíamos la pérdida de Jerusalén, la caída de Jerusalén. Y ahí ya hemos leído, pero les vuelvo a invitar y recordar el Salmo 79, lean, y ahí hay una descripción, pero en forma ciertamente poética de nuevo. Pero Peña en su huepelo mombe uandeina fue la pérdida de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, las muertes en Jerusalén a causa de la invasión de Nabucodonosor. Luego tenemos también la destrucción del templo. Recordemos que según los libros históricos, Dios eligió justamente Jerusalén como el centro donde Él se iba a revelar. Peñan de ya, oye Shaukata. Esa es la revelación. Omombeuta ma baja lleva. No con las palabritas, sino que omombeuta en el sentido de su manifestación para con el pueblo, para con la gente. Aquí está el templo, centro para el pueblo. Y luego el tercero, que es el exilio de Babilonia. Esta fue una experiencia tremenda, ¿verdad? Ojojicuay amó como esclavos a Babilonia. Era una manera un poco diferente de lo que nosotros podemos entender muchas veces de la esclavitud. En realidad era más bien una esclavitud, pero de atención. Ellos eran bastante libres, podían, pero siempre dentro. Claro que en aquel tiempo la de la icatula de caña, ya ralan de coche, ya ralan de helicóptero, ya ralan de moto o lo que sea de dispara. No, en ese tiempo no había todas esas cosas. Entonces era mucho más difícil. Entonces el ejército también, que los tenía muy bien cuidaditos. No es que estaban todos engrillados o encadenados como esclavos o como presos, no. Se les dejaba bastante libres, pero tenían que producir, ¿verdad? Porque era una gran metrópolis, ¿verdad? Entonces Babilonia. En ese momento era el number one del mundo, ¿entienden? Era el imperio babilónico. De Babilonia conocemos tantas cosas. Sería interesante, ya estudia mía y lleva, ya es mí, pero eso en el sentido histórico, fuera de lo que encontramos en la Biblia, porque en la Biblia se nombra y se dice muchas cosas, se habla de Babilonia, pero hasta ahí nomás. Ahí quedan todos los detalles.
en pocos capítulos, de 21 capítulos, hablamos de 150 años de una historia, ¿verdad? Y desde Babilonia, entonces, ¿qué es lo que podemos contar en tan pocos capítulos? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si estudiamos desde la arqueología, si estudiamos desde una historia que siempre procura iluminarnos mejor, eso también nos ayuda mucho más para hacer un verdadero estudio bíblico. Eso es lo que nosotros vamos encontrando y eso es lo que nos anima también a nosotros, ¿verdad? Para hacer un lindo estudio bíblico. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor Jesús nos bendiga y sobre todo que nos anime a hacer un proceso serio de estudio. Ya le migena, ya icua migena. Ya icua jetao en la ojenduas ayapoa en la coñan de yarañe, pero pecha ahí podemos para que no nos quedemos solamente con la lectura de la Biblia como tal, porque avenda ya yujuijina la historia como tal, porque esta es teología, sino que upea ñañe prende lleva de todo lo que nos puede enseñar la historia del hombre, la historia del mundo, porque el contexto histórico significa justamente eso, la respuesta de Dios desde el aspecto religioso que encontramos en la Biblia, pero ante situaciones concretas que nosotros vivimos en nuestra vida de todos los días. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.